De viva voz, me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio al doctor Francisco Moreno Sánchez, coordinador del programa COVID-19 del Centro Médico ABC, un reconocido infectólogo y una de las voces más autorizadas en nuestro país y en el mundo para hablar de esta crisis sanitaria. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Gracias, doctor. Se vive una situación muy crítica en el país, la variante Omicron, esta rapidísima propagación, incluso el propio presidente está actualmente contagiado por segunda vez. Vemos en las calles unas filas eternas de gente que quiere hacerse la prueba de diagnóstico como de lugar, estas pruebas que cada vez son más escasas. ¿Qué opinión tiene, doctor, de esta situación? Pues sí, estamos viviendo una crisis muy importante debido a la rápida transmisibilidad de esta variante. Es increíble el número de nuevos casos que se están detectando por día. Recordar que es un fenómeno mundial, estamos teniendo reportes de más de 3 millones de casos a nivel mundial en forma diaria, y bueno, pues México ayer con la cifra más alta de contagios. Las pruebas están escaseando. La realidad es que es muy importante que los pacientes sí tengan pruebas. Si en una familia resulta alguien infectado y hay 4 enfermos, bueno, pues ahí podríamos asumir que los otros 3 están enfermos y disminuir las pruebas para otros pacientes. Pero lo ideal es tener pruebas y sí, desafortunadamente cada vez más escasas. Cada vez más escasas. Doctor, ¿para usted es correcta la estrategia que ha implementado el gobierno federal, que además es un poquito, pues, rara en el sentido de el gobierno nos dice, si usted tiene algún síntoma de que pudiera ser de Omicron, pues mejor aíslese y pues haga de cuenta que sí lo tiene, ¿no? No se vaya a hacer una prueba. Pero el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el día que dio positivo a una conferencia de prensa matutina, estuvo reunido con otros funcionarios, entonces no se hizo caso a las propias recomendaciones. ¿Es correcta o no esta estrategia desde su punto de vista? Pues es la mala comunicación que hemos tenido a lo largo de los 2 casi ya años de la pandemia. Recordemos que en febrero del 27 cumpliremos 2 años de que tuvimos el primer caso. Y lo triste, como lo dices muy bien, es que después de 2 años en donde se dice, si estás en contacto con una persona que tuvo COVID, por favor, aíslate, tómate una prueba a los 4 días, eso no se hizo. No salgas a trabajar si estás enfermo, eso tampoco se hizo, y a las 8 horas pues avisa que estoy contagiado, y entonces el número de personas a las que pude haber contagiado es enorme, y esas personas a su vez pueden empezar a contagiar a otros. Entonces este es el ejemplo claro de lo que no debemos de hacer, de lo que hemos dicho durante todo este tiempo que hay que evitar. No solamente si tienes síntomas, aíslate y no vayas a trabajar. Si estuviste en contacto con alguien que tiene COVID, porque el jueves pasado el presidente estuvo con una de las secretarias que tuvo COVID. Uh-huh. Entonces, es toda la cadena de errores de lo que no debes de hacer, ejemplificado por la persona más importante del país. Ahora, doctor, ¿la mayoría de las personas que están resultando contagiadas son en verdad los que han decidido no vacunarse? No, desafortunadamente el número tan grande de casos que tenemos por esta variante se debe a 3 situaciones. El virus en sí es mucho más contagioso. Los contagiados previamente, los que tenían historia de COVID previa, se están volviendo a infectar. Hay reinfecciones en un alto número. Y las vacunas siguen ayudando para que los pacientes no lleguen al hospital, para que los pacientes no fallezcan. Pero al ser una variante más diferente del virus original, hay más contagios, hay personas que tienen cuadros respiratorios leves, aún estando vacunadas, pero pues eso hace que diseminen la enfermedad. Claro. ¿Cuánto tiempo es el que debe estar una persona desde que resultó positiva aislada en casa hasta que se vuelva a hacer otra prueba? Porque también hemos visto campañas de desinformación brutales en redes sociales, sobre todo, porque la gente se está dejando guiar por quienes piensan que es una simple gripita, que no pasa nada, 5 días en casita y ya podemos volver a trabajar. ¿Cuánto es en realidad el tiempo y cuáles son las medidas que debemos tomar en cuenta con esta variante, doctor? Mira, lo ideal es que sean 10 días desde que tuviste el primer síntoma o desde el primer día
de la prueba. Si tú en un momento dado tienes un trabajo que pues sea prioridad, por ejemplo, eres un trabajador de la salud, trabajas en una aerolínea o trabajas en la policía, en alguna de estas cuestiones pues elementales, lo que se ha sugerido es que si tienes 3 días sin síntomas, te hagas una prueba de antígeno, si eres negativo, vayas a trabajar. Como con todos los cuidados que debe tener alguien que sale a trabajar. Pero de otra forma, lo ideal es que te quedes 10 días, no los 14 iniciales, 10. Pero de otra manera podemos salir y contagiar a alguien vulnerable que no tenga una evolución satisfactoria. Hay muchas personas, doctor, que al hacerse la prueba de antígenos están mostrando que la rayita es muy leve, vamos, que casi no se marca. Entonces dicen, bueno, pues eso quiere decir que casi no tengo o que ya voy de salida. ¿Qué opinión le merece esto y cuáles son las medidas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacerse las pruebas? Cuando tú tienes el contacto con alguien que tuvo COVID o si tienes síntomas de congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo y tu antígeno marca, aunque sea una rayita, no es que estés medio embarazado o poquito embarazado, sale positiva la prueba, tienes COVID. Entonces tienes que tomar esa prueba y tomar en consideración dos situaciones. Tienes que aislarte para no seguirlo propagando y tienes que cuidar tus síntomas para saber que no vayas a tener una mala evolución. Entonces, muy importante, si tienes síntomas, si estuviste en contacto con alguien y la prueba de antígenos sale positivo, no tiene que pintar en forma extrema. Con que marque, con eso es suficiente para decir, tienes que quedarte en casa, tienes que cuidarte y tienes que cuidar a los demás. ¿Es Omicron, doctor Francisco Moreno, el probable fin de la pandemia? Eso es lo que queremos. Te prometo que todo lo queremos. Da la impresión que sí, es parte de la evolución en donde los virus también se vuelven más un cuadro catarral, un cuadro respiratorio alto y permanecen en la naturaleza circulando en una forma ya mucho más baja. El número tan alto que vamos a tener de infectados en el mundo pues va a hacer que muchos logremos inmunidad ahora sí en tiempo corto hacia esta variante, de la cual probablemente vayan a ser las siguientes variantes. Es decir, difícilmente ya el virus original va a producir más mutaciones, sino va a ser ya a partir de este virus Omicron, y pensamos que con la llegada de la primavera, con la disminución de estos casos, estaremos hablando de que ya el futuro se vuelve más, pues de una forma más normalizada de lo que hemos vivido desafortunadamente estos 2 años. Ojalá que así sea, ya todos estamos esperando que nuestras vidas se normalicen y que bueno, pues ya cese esta crisis sanitaria. Doctor Francisco Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un abrazo y a cuidarnos ahorita más que nunca. Los contagios están altísimos, no hay que saturar los sistemas de salud porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, va a haber un número alto de personas que va a requerir hospital, aunque la enfermedad sea más benigna, y eso va a colapsar los sistemas de salud. Sí, efectivamente. Ahí está pues el consejo de una voz autorizadísima. Gracias, doctor. Un abrazo. Buen día. Buen día. No se lo digo yo, se lo dicen los expertos. Hay que cuidarnos. Esa es la invitación.